4 horas. Y en el marco del caso de la ISAPRE Más Vida, una de las medidas que va a tomar la Superintendencia de Salud es congelar las desafiliaciones de los usuarios por al menos un mes. Sí, pero no es lo único que se va a hacer. Supone que hay una serie de medidas que se van a tomar en pos de proteger a toda la gente. Imagínense lo inquieta que debe estar. A lo mejor muchos de ellos nos están mirando a esta hora. Estamos con el Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovich, acá en nuestro estudio. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, uno quisiera que en esta materia tan delicada como la salud nunca hubiera un hecho así de preocupante, o sea, de quedarte tal vez sin una buena cobertura, de no saber qué hacer, y además que se han tomado medidas como esta suspensión temporal de las desafiliaciones. Es como, nadie se mueve, no puede hacer nada. Explíquenos un poquito lo que se está haciendo, lo que se va a hacer, partiendo por esa medida. A ver, vamos a tener que volver un poco en el tiempo. Volvamos. De alguna manera nosotros hace ya más de 1 año y medio detectamos una serie de situaciones que nos hicieron poner foco especial en la situación de Más Vida. Inconsistencias en sus balances, en sus números, y a partir de eso desarrollamos una fiscalización especial que fue creciendo en intensidad en términos de intervención. Exigir reportes ya no trimestrales, sino que mensuales, corregir algunas partidas de sus balances, pedir informes adicionales a los auditores externos, cortar los flujos de plata a empresas relacionadas, exigir un plan de ajuste, o sea, un plan de normalización financiera que tenía como plazo entre septiembre y diciembre del año pasado. En enero le exigimos un plan de ajuste y contingencia de carácter preventivo. Así todo, finalmente incumplen un indicador, el indicador de garantía la semana pasada. Han paralelamente tenido 2 fracasos en procesos de negociación y desarrollamos ya de un tiempo a esta parte una fiscalización mucho más in situ, digamos, en las oficinas, mirando cómo estaban funcionando tanto la atención de usuarios como sus procesos contables. Y esta semana, junto con conocerse la noticia del fracaso de este nuevo proceso de negociación, nos informan que no están en condiciones de entregarnos los estados financieros auditados del 2016 y que adicionalmente tenían una carta de septiembre del año pasado del auditor externo que de alguna manera le quita la firma a los estados financieros 2015. Entonces ya no tenemos estados financieros ni siquiera 2015, 2016. Solo un punto ahí con los estados financieros. ¿Se pudo detectar o hay antecedentes de que se hayan alterado esos estados financieros? Bueno, de partida lo primero que tenemos es que esa información que ellos tienen desde septiembre del año pasado recién la dieron a conocer ayer. Entonces, a partir de estos datos y todo el revuelo que está generando y el grado de instabilidad, o sea, tenemos accionistas que están presentando querellas en contra del equipo ejecutivo, han anunciado su renuncia, de pronto fracasa una negociación y surge de la nada otra negociación. Entonces, toda esta incertidumbre que afecta a los usuarios genera un escenario de inestabilidad que agrava más o hace más difícil cualquier medida que se tome en las próximas semanas para efectos de revertir esta situación, ya sea para darle viabilidad a la ISAPRE o eventualmente para garantizar un eventual éxito de un tercero interesado. Claro. Entonces, a partir de eso viene la decisión de, además de que nosotros vemos que hay afiliados que se han ido, muchos de ellos accediendo a planes que son más malos que los que tienen hoy día. Algunos orientados omitiendo información, porque si no, no te aguantan. Le va generando algún problema. Ya estamos recibiendo, de hecho, reclamos de personas que se afiliaron a otra ISAPRE y les aplicaron las preexistencias. Por lo tanto, en fondo, el único escenario para proteger bien a las personas, para asegurarnos de que esos contratos sean respetados en cualquier proceso de negociación posterior, tiene que ver con decir, ¿sabes qué? A ver, nadie se mueva. Calmemos la situación. Esta es la cartera en la cual puede un tercero interesado decir, ya, esto es lo que vale, y a partir de eso buscar alternativas de solución, ya sea para que entre un socio y se haga cargo de los pasivos que tiene, de los problemas de liquidez que tiene la ISAPRE, o eventualmente para transferir la cartera a otra ISAPRE existente y respetando los contratos, que es clave. En el fondo, ¿cuál es el objetivo de esta medida? Básicamente, proteger a los usuarios y sus contratos, los derechos que tienen en base a contratos, muchos de ellos que tienen desde hace muchos años vienen pagando, y que efectivamente, si en esta vorágine se produce una estampida, quienes quedan en peor situación son aquellas personas que tienen enfermedades preexistentes, un hijo con una enfermedad preexistente, o que han planificado alguna intervención quirúrgica pronto, o un parto programado, y hoy día ven en la incertidumbre total. Y efectivamente aquí se busca dar seguridad a esos usuarios y también a los prestadores de que pueden continuar con la atención de los afiliados de Más Vida, garantizándose que van a recibir los pagos correspondientes. El punto es que muchos de esos usuarios no sienten que están siendo protegidos con esta determinación, sino más bien
están molestos porque dice que afecta a su libertad de elegir. Muchos de ellos que estaban pensando a lo mejor en cambiarse y ahora ven que no lo van a poder hacer, por lo menos durante este periodo. Incluso algunos hablan de una suerte de corralito de las ISAPRES, asemejando con lo que pasó alguna vez en Argentina. ¿Y qué es lo que se les responde a ellos? Que están molestos por esta determinación. No, sin duda no puede ser una medida que no sea popular, pero es lo que se necesita para efectos de mirar la cartera de afiliados como un todo a proteger. Si efectivamente cada persona por sí misma toma su decisión, lo cual en general es perfectamente legítimo, por supuesto, el problema que tenemos aquí es que esas personas se exponen, primero, a contratos en peores condiciones que los que tienen hoy día, y segundo, los que no se pueden cambiar, ven cómo se empieza a desmoronar la posibilidad de cualquier salida que le dé viabilidad y protección a sus contratos. Por lo tanto, la alternativa, que es temporal, que es una intervención de carácter temporal... ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de marzo. 100%. No va a ser prorrogable. No, o sea, la ley permite que sea prorrogable, pero en principio esta situación no se puede extender en el tiempo. No solamente por respeto a la libertad de los usuarios, sino que además para efectos de dar tranquilidad a todo el sistema. O sea, efectivamente, todas las noticias de las últimas 6 semanas han contribuido a generar una sensación de inestabilidad muy fuerte y por lo tanto es urgente tomar medidas. Por cierto, la ISAPRE, digamos, pero definitivamente no las tomó para efectos de controlar la situación y nos obliga a nosotros a efectivamente aumentar nuestro nivel de intervención a fin de efectivamente garantizar que hay vías de salida, porque nuestra intervención no se limita solo a congelar la cartera, sino que además vamos a tomar control de los activos, de autorizar todas las transacciones, notificar todos los tenedores de garantías de que efectivamente hoy día cualquier flujos de dinero que salga del ISAPRE tiene que contar con el visto bueno en la superintendencia. ¿Diego, por qué no hacerlo ahora? Perdón, hacerlo ahora y no haberlo hecho antes, que no estuviésemos, que están enfrentando este tipo de escenario. Lo que pasa es que intervenir antes habría sido de alguna manera prematuro porque había antecedentes con los cuales no contábamos. O sea, la ISAPRE incumplió indicador recién la semana anterior y esta semana más no cumplió con la obligación de entregar su estado financiero y por lo tanto hay 2 datos adicionales que se agregan, digamos, a todos los hallazgos de fiscalización y a partir de eso decimos que tenía que ser ahora. Si efectivamente dilatábamos más este escenario, hacíamos más difícil que cualquier medida, por correcta que sea, podría devenir en inoportuna, en el fondo, o en insuficiente para resolver la situación de los afiliados. Y así no habríamos... Más fácil, Sebastián. Yo me imagino que legalmente no se puede, pero explicarle a la gente, porque, a ver, para uno como usuario, porque estamos hablando de un servicio donde está tu salud, la de tu familia, comprometida, no hay nada más denigrante, y más encima estar preocupado de, situaciones legales y técnicas que a uno le importan un bledo. Uno está enfermo, se le está muriendo un familiar. Entonces, ¿qué me importa? A ver, yo quiero una autoridad que me pesque, me saque y me ponga en cruz X o en alguna otra cosa. Y ustedes arreglen su entuerto, me importa un bledo, pero yo quiero un Estado que me proteja. ¿Cierto? ¿Por qué no puede ser más fácil? Para poder hacer eso necesitamos tomar esta medida. Claro, porque, ¿sabes por qué? Porque lo que se ve, o sea, yo no estoy en Más Vía, menos mal, pero lo que se ve es como... Está la escoba, este ISAPRE se está cayendo pedazos, se renuncia hasta el director, o sea, está todo el mundo arrancando y a mí me dejan amarrado y encima no me puedo ni cambiar. No, justamente esto lo que hace es garantizar que vamos a poder protegerlo. Ya. O sea, esta medida busca justamente proteger a esas personas. Efectivamente, no puede ser de un día para otro. Hay una serie de procesos y pasos legales con los que hay que cumplir. ¿Pero es proteger a los usuarios o proteger más bien a la empresa? Básicamente a los usuarios, a sus contratos, porque esto permite que nosotros podamos efectivamente negociar o eventualmente transferir la cartera total o parcialmente a otras ISAPRE en las mismas condiciones que hoy día tienen. Si este es el contexto, ¿no debiera entonces a lo mejor apuntarse a modificar la normativa? Porque escuchando esto me da la sensación que tampoco hay muchas alternativas para aquellos usuarios. Por ejemplo, que se pudiesen cambiar a otras ISAPRES manteniendo los mismos planes, los mismos costos. ¿Tendría que haber un cambio más de fondo? No, sin duda este tipo de experiencias ayudan a revisar la normativa vigente, cuáles son las facultades que tiene la superintendencia, por ejemplo, para contrastar la información que entrega la ISAPRE versus la que tienen los prestadores de salud. O, por ejemplo, cómo podemos ver también las relaciones, valga la redundancia, que tengan con empresas relacionadas, que es parte, digamos, de los elementos que gatilló esta situación o que están en el origen del problema que hoy día enfrenta ISAPRE Más Vía. Pero también hay un elemento adicional que en parte puede ser resuelto por vía regulatoria y en parte tiene que ver con un análisis de cómo la especulación financiera en torno al salvataje Más Vía ha contribuido
a su deterioro. Efectivamente, con 2 procesos de negociación que originalmente pintaban, digamos, como exitosos, fracasan, y eso contribuye a la sensación ambiente de que esto no tiene ningún tipo de solución. Cuando todos sabemos que efectivamente, tanto las ISAPRES como al nivel de los prestadores de salud, sigue siendo en el fondo espacios donde son viables de alguna manera, eso en la medida que entreguen un buen servicio. Y ahí, volviendo un poco a tu pregunta, efectivamente hay lecciones que sacar en términos de decir, ¿sabes qué? ¿Es o no suficiente el marco regulatorio? Nosotros durante años hemos estado discutiendo fundamentalmente lo vinculado a los derechos de los usuarios, a la falta de transparencia, a la cautividad, a la preexistencia, pero efectivamente uno hoy día mira que hay aspectos de la regulación más de la estabilidad financiera que quizás también corresponde que los subamos, digamos, a la agenda de temas que hay que revisar, puesto que exponer a las personas al nivel de especulación al que he estado expuesto, que además se suma la especulación en el proceso de afiliación y en el fondo todas estas fugas masivas que tienen que ver, o sea, nosotros hemos detectado, se nos denunció que había agentes de otras ISAPRES adentro de las sucursales de Más Vida en el último mes. Entonces, efectivamente, exponer a las personas a ese tipo de prácticas... Eso también tiene que ver con el sistema que está basado en y naturaleza humana. Si así se diseñó el sistema... Y naturaleza humana probablemente. Aquello, claro. Pero justamente, como estamos hablando de algo tan sensible como la salud, sin duda hay que dar una vuelta a ver cómo podemos efectivamente controlar el nivel de especulación al cual se han visto expuestos los afiliados a Más Vida. A ver... yendo a temas prácticos, acá usted garantiza que en el panorama que se está viviendo no va a haber familias que van a tener servicios que no se le van a entregar, que no se le van a pagar, prestaciones que no va a poder recibir. ¿Cómo enfrentan las familias el escenario actual? En circunstancias que el temor debe ser no solamente si me cambio o no me cambio, sino que, a ver, tengo que pagar bono, tengo que consulta, tengo una operación, tengo tal cosa, ¿qué va a pasar? Bueno, todas estas medidas buscan justamente garantizar la continuidad de la atención de salud de las personas, asegurar, y eso se logra básicamente asegurándole a los prestadores que no tienen nada que temer al momento de atender a un beneficiario de Más Vida. Ya vimos hace unas 4 semanas cuando en la inquietud que surge... Perdón, para llevarlo al lenguaje lo más peras manzanas. Dale. Usted le tiene que asegurar al prestador, usted le tiene que asegurar a la clínica, al hospital, digamos al que se laboratorio, opera, o que se atiende a un beneficiario de Más Vida va a recibir sus pagos. Y efectivamente eso es clave para no arriesgar la atención de salud de las personas. Y en ese sentido también hay un llamado que hacer también a los prestadores de salud. O sea, que los prestadores de salud también tienen un rol clave que cumplir en el fondo de no exponer a las personas a este nivel de incertidumbre, a este nivel de especulación. ¿Y eso funciona en esos llamados? Bueno, efectivamente, en enero... Cuando cambian las condiciones, no, pero ojo, hay prestadores que no te venden más bonos. Pero ojo, ha habido problemas a nivel individual. Pero un buen punto, solo para complementar, sí. Porque a los prestadores no se les puede exigir, por ejemplo, que no hagan ningún tipo de cambio. En cambio, a los usuarios sí se les bloquea y no pueden... Por eso te digo, en el fondo, en enero hubo una sobrereacción de algunos prestadores que suspendieron los convenios. No sé si se acuerdan. Sí, justamente durante las siguientes 3 semanas se trabajó en recuperar esa confianza y normalizar el estado de los convenios. Y justamente nuestra intervención hoy día pasa por dar esa seguridad a los prestadores, de que no arriesguen la atención de salud de las personas, puesto que efectivamente hoy día nosotros estamos controlando que todos los flujos de ISAPRE Más Vida vayan justamente a garantizar el pago de las prestaciones de salud, a devolver todo lo que tiene que ver con las prestaciones médicas a las personas o los subsidios por incapacidad laboral, todo lo que tiene que ver con protección de los derechos de las personas, con protección y respeto de las obligaciones contraídas en los contratos y establecidas en la ley. Sí, es que ahí me vuelvo a quedar con la reflexión en lo que se refiere al diseño del sistema, que yo sé que no es responsabilidad de usted puntualmente, esto viene de antes, pero cuando lo escucho hablar, estamos hablando de acá, de dar seguridad a los prestadores, seguridad a la ISAPRE, que hizo una mala gestión. Sin embargo, quienes finalmente pagan las consecuencias terminan siendo los usuarios. ¿Hay ahí un desbalance, una falta de equilibrio de cómo está diseñado este sistema? No, yo te reconozco que efectivamente el espacio, digamos, de reflexión sobre el marco regulatorio, si es suficiente, está abierto. Y sin duda hay que darle una vuelta a eso. Pero te insisto, las medidas tomadas tienen que ver básicamente con protección de los usuarios. Lo que pasa es que aparece como sospechoso, si se quiere, digamos, como decir, ay, pero ¿por qué me están protegiendo si me impiden ir? Lo que pasa es que hay personas que se pueden ir, pero hay un 40% de esa cartera de afiliados que no se puede ir a ninguna parte. Y esos son los que estarían en una mucho peor situación si no hubiéramos tomado esta medida. Pero ¿por qué no dejas solamente ahí en ese
comillas, corralito a esas personas que, por ejemplo, con preexistencia o que tienen condiciones en que... Porque esto lo que busca se arriesgan es que yo pueda transferir esa cartera. Completa. Para que sea atractiva para otras ISAPRES. Ya, ahí está la razón práctica, digamos. Respetando todos los contratos. Es que, claro, lo que pasa es que hoy día una persona se desafilia, puede hacerlo, pero no va a acceder al mismo contrato. Y en estado de incertidumbre, de ansiedad y muchas veces personas afiliándose en la calle, es poco probable, no imposible, que accedan a contratos que estén en peores condiciones. Entonces, la gracia de este modelo, que con lo costoso en términos comunicacionales, si se quiere, es decir, sabe que podemos lograr a través de este mecanismo transferir toda la cartera o partes de ella a distintas ISAPRES respetando los contratos de todos los afiliados. ¿En qué ISAPRE está usted? Yo estoy en FONASA. ¿Usted está en FONASA? Ya. Si le hubiera tocado vivir esto, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo se hubiera sentido? Se lo pregunto porque a mí me da la impresión de que si pensamos esto como un Estado que debe garantizar un derecho constitucional como es el derecho a la salud, está fallando profundamente. A ver, el sistema de ISAPRE, el sistema de salud privado, tiene sus cosas muy buenas, pero en términos de la libertad personal de poder resolver problemas tan terribles como este, uno queda completamente atado de manos. Y es horroroso, nefasto, brutal la carencia que hay. Y la pregunta es, ¿cuál es la urgencia que tiene nuestro Estado para resolver esto lo antes posible? Ha pasado mucho tiempo y sabemos de estas deficiencias del sistema, de las preexistencias y todo, y nos pasamos discutiendo. ¿Está en tabla suma urgencia esto, no? Yo comparto con que efectivamente aquí hay aspectos regulatorios que generan legítimamente la percepción de desprotección y de abuso. O sea, de exponer a las personas a este nivel de especulación, efectivamente uno dice, bueno, pero ¿dónde ha estado la reflexión sobre nuestra regulación? Nosotros como superintendencia hemos sido críticos desde un principio del marco regulatorio y hemos tratado de extender al máximo dentro de lo que el marco regulatorio nos permite, justamente para la protección de los derechos de las personas. Ahora, entendemos que hay aspectos regulatorios de carácter legal o de jerarquía legal a los cuales también hemos contribuido en términos de aporte técnico y cuáles son las vías de solución. Y efectivamente hay proyectos de ley, hay una serie de proyectos de ley y ha faltado el acuerdo que nos permita conducir, en el fondo, una solución óptima o subóptima para una serie de situaciones, porque no se puede hacer una intervención quirúrgica, porque no es solo el problema de la cautividad o de las preexistencias, también tenemos el problema de la falta de transparencia en la fijación de las tarifas o de los precios, las discriminaciones que sufren las mujeres en edad fértil, las discriminaciones que sufren los adultos mayores en términos de precios, los recién nacidos, los enfermos con preexistencia, etc. Hay una serie de situaciones vinculadas también a la falta de transparencia del sistema, a la falta de competencia, a la falta de regulación de la integración vertical. Hay una serie de situaciones, sin duda. Uno siente que en este caso, por ejemplo, el poder cambiarte debería ser el desde. Sí, claro. El problema que tengan ustedes y se quebró tu ISAPRE, me da lo mismo. No estamos en un sistema de libre mercado ya, porque el libre mercado corra para todos, para nosotros como usuarios y para ustedes también. O sea, si tienen problemas, déjenme arrancar y atiéndanme en otro lado con todas las de la ley, pero no es así, pues entonces estás ahí encerrado. No, sin duda la legislación frente a estas situaciones se revela como insuficiente. Claro. Insuficiente, y tiene que ver con contradictoria, porque se supone que es un sistema diseñado en base al libre mercado, pero para poder mantenerlo se tiene que tomar una medida que va contra el libre mercado. Ahora, dentro de esa insuficiencia estamos ejerciendo nuestras facultades justamente para proteger de la mejor manera posible, con las herramientas que tenemos, a los usuarios, especialmente las personas que tienen alguna enfermedad, un hijo con alguna preexistencia o que tienen planificado, por ejemplo, alguna intervención quirúrgica y ven con inquietud que pareciera que se empieza a desmoronar todo y efectivamente no tienen seguridad de la continuidad de su atención de salud. Y estas medidas lo que buscan es dar esa seguridad, esa tranquilidad y que efectivamente, pase lo que pase con la ISAPRE, vamos a encontrar una salida para que sus contratos, los derechos que tienen adquiridos, efectivamente sean respetados. Lo último, muy breve, ¿hay alguna otra ISAPRE que esté en algunas sintomatología parecida, que haya una luz amarilla como, a ver, estamos aquí porque aquí puede pasar de nuevo? Nosotros estamos mirando la situación de todas las ISAPRE. Es cierto que ya no exhiben los mismos números e indicadores que exhibían hace algunos años en términos de utilidad y justamente nosotros estamos mirando con atención cada una de ellas. ¿Hay alguna que esté en riesgo? No en la situación de más vida, pero sí efectivamente nosotros estamos mirando que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con empresas relacionadas, es algo sobre el cual vamos a tener que poner mucho ojo. ¿Por qué no le ponen nombre?
No quiere dar ISAPRE, como nombre para no generar efectivamente no es necesario aún. Y nuestros informes de fiscalización en general son públicos, pero en el fondo lo que a nosotros nos preocupa es la situación más sistémica y en este caso en particular la situación particular de ISAPRE Más Vida. Sí, solo un punto ahí. Uno de los aspectos que se debieran corregir es lo que dice relación con las empresas relacionadas. Lo digo porque un mal negocio en otra área puede terminar perjudicando, por ejemplo, lo que pasa con una ISAPRE. Sí. Ese es uno de los aspectos que debiera modificar. Sin duda un aspecto que tendría que regularse mejor. Perfecto. Superintendente, muchísimas gracias por venir, encantado. por respondernos todas las dudas, porque de verdad que hay gente que está muchas gracias por invitarme, pero efectivamente este tipo de situaciones que tienen alto nivel de complejidad técnica y son difíciles de traducir en un lenguaje que sea de alguna manera fácil para comprender tanto el problema como las vías de solución. Yo espero haber contribuido, digamos, a aclarar. Bueno, la página Supersalud y todo el servicio para acoger ahí los reclamos, denuncias al respecto. Hemos dispuesto 2 teléfonos especiales para regiones de Santiago para los usuarios de ISAPRE Más Vida. Efectivamente reconocemos y sentimos esa inquietud. Los llamamos básicamente a la calma en el sentido de que lo que estamos haciendo tiene que ver con proteger a todos los usuarios como un conjunto, en la expectativa de que las vías de solución que tenemos son viables en la medida que intervengamos a tiempo. Si seguíamos dilatando la posibilidad de intervenir como lo hemos hecho hasta ahora, efectivamente arriesgábamos de que más adelante nos hubiéramos quedado solo con las personas con alguna preexistencia y efectivamente sin tener una respuesta contundente que dar. Y hoy día las actuales medidas lo que buscan es justamente darles una respuesta a todos los usuarios de ISAPRE Más Vida, tanto los que no tienen preexistencia como aquellos que se sienten cautivos. Gracias por venir. Gracias por acompañarnos. Vamos a una